En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia de la palabra gira en torno a la propuesta de la llegada del reino, o quienes aceptan la propuesta del reino, a quién va dirigida la propuesta del reino, el mensaje de salvación o el evangelio, que es la misma presencia de Dios actuando en el hombre. Y lo primero que viene hoy a nuestra mente y debe quedar grabado en nuestro corazón es que el mensaje de salvación, la propuesta del reino, no está reducida a unos sí y a otros no, o a un número específico, sino que la propuesta de salvación, el mensaje de salvación, es para toda la humanidad. El Señor hace la oferta. El Señor te dirige el mensaje a ti y a mí a través de, hablamos de los profetas, hablamos de los apóstoles, hablamos de muchos que han sido enviados a pregonar el querigma, es decir, la buena noticia de la salvación, y está en ti y en mí si la acogemos o no la acogemos. Por eso dice, es una propuesta, y es una propuesta muy buena la que te dejes y nos dejemos salvar por el Señor, que lo único que desea es tenernos donde Él está. Muchas veces se ha reducido la salvación a un número concreto. Hablamos de los 144,000 y muchos hablan de los 144,000 y ya se creen salvados. Hay mucha gente que se cree salvada, y entonces, como se cree salvada, tiene la autoridad, dicen, la autoridad para hablar de los pecados del otro, censurar al otro, ni siquiera llevarlo a la salvación, sino de una manera orgullosa y soberbia mostrarle al otro que ya yo me salvé, ya yo estoy. Y muchas veces se habla de conversión no en un término con sencillez, con humildad, sino con grandeza, con soberbia, con arrogancia.
Y hoy nos está pidiendo el Señor precisamente que abramos nuestro corazón para que Él haga su obra de salvación, de salvación. Luego viene y miramos un poco el Evangelio ante la pregunta que le hacen al Señor: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y si hablamos de salvación hoy, entonces la pregunta también va dirigida a ti. ¿Será que te vas a salvar o será que yo me voy a salvar? Usted se mira en un espejo y usted puede decir: yo soy lindo, yo soy linda, yo soy feo, yo soy maluco. Pero hoy se hace la pregunta: ¿será que yo me voy a salvar? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo de bueno para heredar la vida eterna? Cuando le preguntó el joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿conoces los mandamientos? Sí, Señor, yo los conozco y los cumplo y me los sé de memoria y doy el diezmo y todo eso y comparto. No, pero el joven no compartía. El joven cumplía los mandamientos, dice él, al pie de la letra. Pero cuando Jesús le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y reparte tu dinero a los pobres, es decir, comparte, sé fraterno, sé solidario, sé caritativo. El joven dio un rodeo y se fue, dice, porque vivía apegado a sus riquezas materiales. Hoy, una vez más, el Señor nos invita a prepararnos para heredar la vida eterna. ¿Y cómo nos lo dice el Señor? Lo muestra de dos maneras. Dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha. ¿A quién le gusta entrar por la puerta estrecha? Dice: en el mundo a nadie. Todo el mundo quiere espacio, ¿cierto? Porque es que lo estrecho implica sacrificio. Lo estrecho implica apertura, disposición, desprenderse de sí para dejarse guiar. Entrar por la puerta estrecha exigen una opción radical de aceptación del mensaje de salvación que nos ofrece el Señor. Pero hoy también nos dice el mismo Jesús: porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, claro, y muchos dan con él. Muchos dan con él. La salvación está dirigida a todos, pero no todos trabajan por alcanzar la salvación. ¿Y cuáles son esas realidades en donde el mismo Señor manifiesta que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso? Nosotros realmente conocemos cuáles son esas situaciones. Hablamos de pecados, hablamos de inmoralidad, hablamos de todo aquello que atenta contra la dignidad humana, hablamos de corrupción, hablamos de injusticias, hablamos de sed de venganza, hablamos de la vulnerabilidad en los derechos de los más débiles, hablamos de maltratos de todo tipo, de violencia, del ansia de poder, de la indiferencia, en muchos, indiferencia al mensaje de salvación, y de otras realidades que son tantas, queridos hermanos, que llevan a la perdición.
a la destrucción. Muchas veces usted ha dicho, el infierno existe. Y claro, el infierno existe. Es que nadie ha dicho que no exista el infierno. El mismo Señor dice hoy, allí será el llanto y el rechinar de dientes. O acuérdense de la parábola del pobre Lázaro y del rico. Lázaro fue llevado al reino de Dios después de haber vivido en su existencia tormentos y sufrimientos. Y el rico, por sus obras, fue condenado. Por sus obras fue condenado. Pero yo siempre he tenido la teoría que como nosotros o nuestra salvación está unida a la esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Yo siempre he manifestado, y a veces he tenido controversias y me han refutado algunas personas, aún en el último instante de la vida, si la persona se convierte de corazón, recibirá el perdón y la misericordia de Dios, aún en el último instante de su vida, porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia. Es importante, queridos hermanos, que hoy tú y yo nos abramos a esta propuesta de salvación. Has venido hoy a escuchar al Señor, a escuchar la voz del Señor. Has venido hoy a decirle: Señor, yo creo en tu presencia. Señor, yo creo firmemente en la propuesta que me hace de poder alcanzar la salvación. Necesito que me ayudes a prepararme, porque a veces mis fragilidades me llevan al camino ancho, al camino espacioso, donde creo encontrar la felicidad, pero no la felicidad que tú das, no la felicidad que tú ofreces, sino una felicidad placentera, una felicidad de momento. Hoy se hace necesario acudir a la fuente de la salvación, y esa fuente es el mismo Cristo. Hoy se los digo con toda certeza: no es Dios en su Hijo Jesucristo quien condena a la humanidad. Es el mismo actuar del hombre quien condena a la humanidad. Son nuestras mismas acciones, nuestros comportamientos muchas veces inadecuados, impropios, incoherentes, los que nos juzgarán, los que nos condenarán. Dice: y serán nuestros jueces, nuestras acciones. Por eso hoy les invito a que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha. Entremos por esa puerta, que es la que nos ofrece el Señor para ser felices. Termino con las palabras de la carta a los Hebreos, que es un texto realmente bellísimo, que precisamente muestra cuán misericordioso es Dios, cuán misericordioso y amoroso es Dios, que en su Hijo Jesucristo nos ha reconciliado, que en su Hijo Jesucristo nos da toda su misericordia, y dice, nos expresa su amor como un padre cuando corrige a sus hijos. Hoy día, cuando un papá corrige a los hijos le refutan, los hijos le responden, los hijos le contestan, muchas veces groseramente a los papás, y se atreven a decir: yo no necesito que tú me corrijas, no me corrijas, no me diga nada.
Y eso es terrible. Anteriormente, bueno, cuando a mí, en las veces que me han corregido mis papás, yo simplemente agacho la cabeza. Y hoy les digo, han sido como pocas las veces, y que yo recuerde, esto sí es anecdótico, cuando yo aprendí a nadar, bueno, en mi pueblo pasa el río Magdalena y nace el canal del Dique, y yo aprendí a nadar atrevido, escondido de ellos. Y entonces fueron 2 veces que los vecinos conocen a uno, y a mí me gustaba irme al río cuando estaba lloviendo, y me iba y me tiraba y a tirar brazos, y así aprendí a nadar. Pero fueron 2 hermosas limpias que me llevé. Y entonces le decían a mi papá, a mi mamá: allá está Leopo tirando brazos en el río. Y entonces cuando yo veía que ya llegaban, mi mamá sal, y yo decía: aquí no hay necesidad de correr, aquí hay que salir y ya. Y fueron, yo recuerdo que 2 limpias bien chéveres, ¿verdad? Pero aprendí a nadar. Hoy soy un buen pescado en el agua. Aprendí a nadar. Cuando un hijo aprende a aceptar la corrección, es que el mismo texto lo expresa claramente. A ninguno nos gusta que nos digan las cosas, y más cuando son verdad. Un papá no corrige porque quiere darte garrote a diario. Un papá te corrige para que tú estés bien, para que tú crezcas en buenos principios, para que tú actúes bien, para que cuando tengas tus hijos, entonces aprendas también a corregir a los tuyos y a saber lo que significa una corrección paterna. ¿Por qué un papá corrige a su hijo? Porque lo ama y quiere el bien para su hijo. Porque lo ama. Por eso un papá corrige. Si no lo amara, que haga lo que quiera y con su vida, y entonces que se defienda en la vida. Incluso a veces uno encuentra papás así que no corrigen a los hijos, y por eso sus hijos terminan muchas veces en el lodo, porque ya después que están en el lodo, no es que no sé cómo hacer, no sé cómo llegar. Claro, a los hijos hay que educarlos, hay que corregirlos, hay que abrazarlos, hay que amarlos desde su pequeñez. Desde su pequeñez. Por eso, queridos papás, las correcciones nunca serán malas. Nunca. Así que ustedes, si necesita corregir a su hijo, corríjalo. Pero corríjalo con caridad. Corríjalo con amor. No se deje llevar ni por la ira, ni por la soberbia, ni por la prepotencia. Déjese llevar siempre por el amor misericordioso de Dios al momento de corregir a sus hijos. Que sea la oportunidad hoy para que nosotros sigamos abonando a nuestra salvación. Salvación que nos ha dado Cristo en el madero de la cruz y que ha resucitado para que todos tengamos vida y en abundancia. Amén.